Levántate, prepara el surco, siembra la tierra lanzando el grano sin descansar, sin prisa, de noche o de día, al sol y al agua, sin que te esfuerces, él brotará. Muy buenas colombianos y colombianas que viven en Melbourne, una hermosa ciudad que ustedes han escogido como el lugar para vivir. Les estoy hablando desde Amar y Servir. Soy Jorge Serrano, director nacional de la Fundación Amar y Servir. Estoy en Bogotá y desde aquí les estoy haciendo una invitación para que compren el mejor regalo en esta Navidad. Los quiero invitar a comprar una Colombia con futuro. Sí, de eso les quiero hablar en estos próximos minutos. Los quiero invitar para que nos encontremos el próximo 2 de enero del próximo año allá en Melbourne. Para que nos reunamos gracias al apoyo del Padre del Mar, gracias al entusiasmo de Claudia Garzón, 2 colombianos que están residiendo en Melbourne. Nos vamos a encontrar con todos ustedes. Y les quiero contar las cosas maravillosas que están pasando en Colombia. Lo que hombres y mujeres, más de 500,000 que pertenecen a estratos bajos, que han sido personas víctimas de la guerra, que han tenido discriminación en razón de su color, ellos están cambiando el rostro de Colombia. Y la Fundación Amar y Servir está apalancando, está apoyando eso que ellos hacen. Les quiero contar, por ejemplo, lo que están haciendo las mujeres del Oriente Antioqueño. Viudas, mujeres que perdieron sus hijos en el conflicto armado, que hoy a través del programa Por la Paz están recibiendo apoyo psicológico. Pero no solamente ellas están sanando su corazón, sino que ellas han entendido que eso que pasó no lo podemos olvidar y están construyendo una memoria para que eso no se repita. Les quiero hablar, por ejemplo, de lo que están haciendo campesinos del Valle, campesinos pequeños productores que no quieren irse a la ciudad, pero que necesitaban cambiar las posibilidades de producción del campo y se convirtieron en caficultores orgánicos y hoy ellos exportan su café a los Estados Unidos. Se llama Café Madremonte. Les quiero hablar, por ejemplo, de familias desplazadas en este conflicto que hemos vivido y que seguimos viviendo y que están regresando a sus lugares a través del apoyo que el Servicio que Cita Refugiados les ha dado en el Magdalena Medio, en Buenaventura. De esas cosas les quiero hablar ahora que nos veamos en enero del próximo año. Los quiero invitar para que se unan a esa red de colombianos que hemos denominado 500 corazones enamorados de Colombia. Queremos que ustedes desde Australia, desde ese hermoso continente, sigan contribuyendo para que los que estamos aquí en Colombia podamos transformar el rostro. Para que estos colombianos y colombianas que dijeron no más quejas, no más buscar culpables, vamos nosotros a construir el camino. Con el apoyo de otros colombianos, estas personas están haciendo un nuevo futuro. Ellos han dicho, en mis manos está el futuro de mi familia. En nuestras manos está el futuro de Colombia. Y ustedes desde Australia pueden convertirse en eso que nos falta para que ellos puedan completar los proyectos que están haciendo. Gracias, Padre del Mar. Gracias, Claudia, por el apoyo, por el entusiasmo que le han puesto. Gracias, señora cónsul Marta Jaramillo, quien a través de ella ustedes están viendo este video y les ha hecho llegar las cartas. Nos vemos el 2 de enero allá en Melbourne. En un próximo video o en un próximo correo les estaremos diciendo la hora y el sitio donde nos vamos a reunir. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz año.